Hola, bienvenidos a la capacitación en las herramientas Colmena para la construcción participativa de los instrumentos de gestión para unidades educativas en el Ecuador. Conscientes que la mayoría de las capacitaciones están dirigidas a instituciones públicas y no las de otro sostenimiento, esta capacitación está preparada de manera exclusiva para instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales. El objetivo será sacar el máximo provecho a instrumentos tan poderosos como la planificación estratégica y aplicarlos dentro del contexto de este tipo de instituciones. Empezaremos planteando nuestro objetivo de aprendizaje de esta capacitación. El objetivo pretende, en primer lugar, identificar y comprender las herramientas para la construcción participativa de los instrumentos de gestión escolar. Recuerde que el Ministerio de Educación, a través de Colmena, nos ha dado 6 módulos en los cuales constan las herramientas para la construcción de 3 instrumentos de gestión escolar. El objetivo será identificar y será comprender. La segunda parte del objetivo es valorar su aplicabilidad, es reconocer su funcionalidad y generar una educación de calidad. Finalmente, el tercer elemento dentro de nuestro objetivo será el de generar un compromiso y la disposición para formar parte activa en la implementación y la ejecución de estas herramientas. A continuación, haremos una pequeña actividad de anticipación y para ello nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Quién establecía las reglas en su hogar sobre lo que se debía o no se debía hacer? Cuando estamos en modalidad presencial compartiendo este taller, es curioso escuchar algunas respuestas y todas variadas. En algunas casas, la mamá era la que ponía las reglas, en otras casas era el papá el que asumía esa responsabilidad y con el paso del tiempo, el papá y la mamá se iban poniendo de acuerdo y luego inclusive hay familias en donde el papá, la mamá y los hijos llegan a ciertos acuerdos y las reglas son consensuadas. En este ejercicio que vamos a hacer de las herramientas Colmena y la participación de toda la comunidad para construir un instrumento de gestión, tenemos el mismo concepto, el poder colaborar tanto profesores, autoridades, padres de familia, estudiantes en la construcción. Ahora, la segunda pregunta que sabemos plantear en nuestras capacitaciones es que aquella persona que identifica cómo se establecían las reglas en su hogar, queremos ahora que ellos nos digan y se califiquen, hagan una autoevaluación de cuán bueno era para cumplir esos lineamientos o esas reglas. Hay una variedad de respuestas, algunos son buenos para acatar las órdenes, las reglas o las consignas que se hayan creado y en otros casos no son tan buenos. En esta oportunidad queremos mirar cómo favorece estos instrumentos de gestión cuando toda la comunidad los tiene vigentes, los observa y los lleva a cabo. De tal manera que no tengamos simplemente un documento lleno de estrategias, lleno de objetivos, pero guardados en un escritorio. Hoy aprenderemos cómo hacer de la planificación estratégica, de los instrumentos de gestión, de la propuesta pedagógica y del código de convivencia, instrumentos poderosos para la gestión. Empezamos definiendo qué es Colmena y el manual, en este caso, que el Ministerio nos ha entregado, en la segunda edición, año 2023, dice de la siguiente manera: Colmena presenta una colección de herramientas para el trabajo participativo que permiten integrar las opiniones y expectativas de la comunidad educativa y local en el proceso de construcción de los instrumentos de planificación escolar. Así, la comunidad educativa interviene directamente en la generación de los instrumentos de gestión escolar. Estos son propuesta pedagógica, plan educativo institucional, PI y código de convivencia. También se menciona al plan de gestión de riesgos, pero luego vamos a ver más adelante en dónde está ubicado el plan de gestión de riesgos. Es importante identificar que hay 3 instrumentos que nosotros necesitamos desarrollarlo y lo hemos mencionado aquí: propuesta pedagógica, plan educativo institucional y código de convivencia. Para finalizar la explicación de qué es Colmena, encontramos que esto nos permite dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos y valorar los resultados del proceso educativo. Es decir, no termina la construcción de un instrumento en la elaboración de un documento.
Apenas estamos construyendo el instrumento que utilizaremos a lo largo del tiempo que hemos planificado. Pero, ¿cómo se integran la colección Colmena, estos 6 módulos? Ustedes pueden descargarse desde la página del Ministerio de Educación del Ecuador el instructivo Colmena, que son las herramientas para la construcción de los instrumentos de gestión. Y cuando usted descargue el último documento, que ahora es un compendio de 6 módulos, usted va a encontrar en el índice la siguiente distribución de los módulos. Módulo 1, gobernanza para el desarrollo de la gestión escolar participativa. Módulo 2, construcción participativa del plan educativo institucional. Módulo 3, construcción participativa del código de convivencia. Módulo 4, seguimiento y evaluación. Módulo 5, técnicas para la participación. Módulo 6, construcción de la propuesta pedagógica. Aquí empieza el primer problema, a título personal lo digo, con el que yo me he tenido que enfrentar, porque inicié leyendo el módulo 1, luego fui al módulo 3, al módulo 2, al módulo 3, al 4, al 5 y al 6, de manera secuencial. Solo que hay un problema. No tiene una secuencia específica como está aquí, sino más bien debemos entender lo siguiente, y le he puesto una estructura un poco más amigable para poder entender lo que debemos hacer. Por lo tanto, el módulo 1 sería la construcción de la propuesta pedagógica, porque es el primer instrumento que las instituciones educativas deben tener. Luego, el módulo 2 es el plan educativo institucional, ya que para hacer el plan educativo institucional, usted debe tener como fundamento la propuesta pedagógica. El módulo 3 es el código de convivencia, que es el que nos va a permitir llevar a cabo esos objetivos planteados en el plan educativo institucional de la mejor manera. Entonces, lo que debemos hacer son 3 instrumentos de gestión: construcción de la propuesta pedagógica, construcción participativa del plan educativo institucional y construcción participativa del código de convivencia. Ahora, para yo poder hacer estos 3 instrumentos, para poder construir participativamente estos 3 instrumentos, necesito de estos 3 módulos que forman parte de la colección Colmena. El módulo 1, gobernanza, en donde está determinado cómo se va a conformar el Comité Central Colmena, por ejemplo, que será quienes administren y lideren la construcción de estos instrumentos. También estará las técnicas de participación, en donde nos permite elegir qué técnicas puedo utilizar para hacer un análisis de causa, para poder identificar un problema, para poder generar una participación de las personas que nos ayudarán en la construcción de estos instrumentos. Y 3, en este caso, el último módulo sería seguimiento y evaluación. Ese sería el orden que necesitamos tener estructurado en nuestra mente. Hay 3 instrumentos que debemos construir: propuesta pedagógica, plan educativo institucional y código de convivencia. Y para construir estos 3 necesitamos de los siguientes 3 módulos: gobernanza, técnicas de participación y seguimiento y evaluación. En el manual que nos entrega el Ministerio de Educación se establece una pregunta y dice: ¿qué relación tiene la planificación de la gestión escolar con la innovación educativa? ¿Por qué nos piden que elaboremos un plan estratégico, en este caso llamado PI, Plan Educativo Institucional? Bueno, dice así: el proceso de construcción del PI es el origen de muchas innovaciones educativas. Los resultados del diagnóstico, que se lo hace al inicio, permiten generar acciones orientadas a la consecución de la calidad educativa a través de planteamiento y ejecución de planes de mejora. Por otro lado, la innovación educativa en el Ecuador tiene diferentes matices, cada una de ellas de acuerdo a la realidad de cada institución educativa. Un plan estratégico que se lo puede y se lo viene desarrollando en muchas organizaciones, no solo las organizaciones que son educativas. Ahora, Educación ha tomado esta herramienta llamada planificación estratégica para que nosotros podamos construir, a partir de un diagnóstico, algunos elementos que nos van a permitir finalmente poder organizar planes de mejora. En el mismo documento se habla de un laboratorio de innovación educativa, y es que es lógico.
Cuando nosotros tenemos un instrumento tan poderoso como es el instrumento de planificación estratégica utilizado en muchas organizaciones, y en este caso no es la excepción, la utilizamos dentro de educación, entonces vamos nosotros a generar a través de los planes de mejoras algunos cambios de la institución. Esos cambios que se van generando, nosotros los vamos a subir a un repositorio digital que contienen propuestas innovadoras y buenas prácticas de las diferentes instituciones educativas. Entonces, el objetivo del Ministerio de Educación es que, producto de la ejecución de este plan estratégico o de este plan educativo institucional, es que se generen proyectos que nosotros luego lo podemos compartir. Vamos ahora a mirar cada uno de estos instrumentos de gestión, en qué consisten y para qué nos sirven. Vamos con el primero de ellos, que es el instrumento de gestión de la propuesta pedagógica. ¿Qué es la propuesta pedagógica? Es un documento en el que se plasman las intenciones filosófico-pedagógicas que una institución educativa propone para el desarrollo de su quehacer educativo. El documento dice: la propuesta pedagógica es el respaldo y orientación del camino que la comunidad educativa tomará para el desarrollo del estudiante que le interesa formar. Ahora, un detalle importante es que la propuesta pedagógica debe ser construida o realizada por los promotores de las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales. Es el requisito para la creación de estas instituciones y no tiene vigencia en el tiempo, es decir, es una sola vez la que se presenta la propuesta pedagógica. Sin embargo, es importante que la propuesta pedagógica sea revisada y tenga los elementos que nos van a permitir a nosotros compartir con el resto de la comunidad cuál es nuestra filosofía educativa, cuáles son nuestros intereses con respecto a la formación de nuestros estudiantes. Entonces, esto lo explicamos a través de un ejemplo. Hace algunos años yo trabajaba para una institución educativa militar. En cierta ocasión, mientras daba clase, el inspector, que era militar, ingresó a una de mis horas de clase en la que precisamente estaba tomando un examen. Revisó a los estudiantes si se habían cortado el cabello de manera reglamentaria, como en el código de convivencia estaba estipulado. Cuando miró a uno de ellos que no llevaba el corte reglamentario, le pidió que saliera. Y yo le pedí a él que le dejara terminar el examen. Y él me dijo: no puedo, profesor, él tiene que salir a cortarse el cabello. Pensé que ellos estaban equivocados, así que me fui donde el rector y le abordé sobre el tema explicándole los motivos particulares que yo tenía del por qué no debían sacarle a un estudiante para cortarse el cabello cuando estaba dando examen. Había hecho un listado, me había preparado muy bien, de todos los elementos que yo iba a decirle para convencerle de que ellos estaban mal. Solo que este rector tenía clara su propuesta pedagógica y su filosofía educativa. Y entonces él me explicó y me dijo: profesor, nuestra institución se fundamenta en 3 valores que son honor, disciplina y lealtad. Y el estudiante incumplió el segundo de esos valores, que es disciplina. Por lo tanto, tenía que ejecutarse lo que el código de convivencia exigía. Y era salir a cortarse el cabello y luego volver a dar el examen. Hay algo que a veces los docentes no entendemos, que nosotros podemos tener mucho criterio sobre ciertos elementos de cómo se tiene que educar, pero debemos saber que toda institución tiene una propuesta pedagógica en donde se plasma su filosofía educativa, y nosotros, como parte de esa comunidad educativa, no solo debemos de respetar, sino debemos apoyar esa filosofía educativa. Por lo tanto, hay 2 elementos que conforman la propuesta pedagógica. Por un lado está el marco filosófico, que hace referencia a los principios éticos, es decir, la institución va a determinar cuáles son los principios éticos con los que vamos a trabajar. Ahí puede estar integridad, respeto, responsabilidad, equidad, cuidado, bienestar, confidencialidad, colaboración y demás. También debemos tener claro cuáles son nuestros principios epistemológicos, es decir, los principios epistemológicos son las pautas o las directrices que nos ayudan a determinar creencias que estén justificadas. Y el otro elemento ya son el marco pedagógico, que hace alusión a los principios o teorías que explican el acto educativo, que lo facilitan, que lo posibilitan, lo orientan, lo experimentan, lo reflexionan y lo dinamizan para el proceso de enseñanza-aprendizaje en alcanzar los logros.
Ahora, es decir, aquí vamos a hablar de si es un enfoque humanista, si vamos a utilizar la pedagogía y el aprendizaje basado en proyectos que está dentro del enfoque humanista, si a lo mejor vamos a tener una tendencia a un aprendizaje significativo y ahí estaremos hablando de la metodología como el aprendizaje basado en problemas. Si a lo mejor nuestro enfoque es una educación para la liberalidad, entonces nuestro método será aprendizaje basado en indagación o métodos de caso. Si a lo mejor vamos a tener un enfoque como la excelencia académica, entonces el enfoque será por competencias o un aprendizaje activo. Quizás si el enfoque sea ética y valores, entonces trabajaremos un aprendizaje servicio, en una discusión ética, en una pedagogía dialogante. Es decir, aquí determinamos cuál va a ser nuestro marco pedagógico que regirá la institución. Por lo tanto, si usted entra en una institución en donde existe un enfoque humanista en su propuesta pedagógica, usted tiene que interesarse en aprender metodologías que tienen que ver con un enfoque humanista. Y ahí tenemos STEAM, tenemos pedagogía del aprendizaje basado en proyectos, es decir, ya no es una opción para nosotros. Ya es un compromiso porque estoy entrando a una institución cuyo enfoque pedagógico es el enfoque humanista y por lo tanto tengo que mirar cuáles son los métodos educativos que me ayudan para alcanzar ese enfoque humanista. El siguiente instrumento es el instrumento denominado Plan Educativo Institucional. El documento nos dice qué es un plan educativo institucional y reza de la siguiente manera. El Plan Educativo Institucional PI es un instrumento de planificación estratégica que permite a las instituciones educativas establecer cómo llevar a cabo los propósitos institucionales, por lo que funciona de manera idónea para transformar la gestión escolar. El PI es además el instrumento que promueve la innovación, la inclusión y la convivencia armónica hacia la calidad educativa. Es importante señalar que es un instrumento de planificación estratégica. Es decir, más allá del nombre que nosotros lo hemos denominado en el Ecuador Plan Educativo Institucional, antes se llamaba Proyecto Educativo Institucional, finalmente es planificación estratégica. Por lo tanto, todos los rectores, todos los administradores necesitamos entender la herramienta de planificación estratégica. Dentro de esta herramienta de planificación estratégica, el Ministerio ha determinado algunos elementos a considerar. ¿Cuáles son estos elementos que deberán conformar este PI o esta planificación estratégica? Primero, se ha dividido en ejes y componentes. Hay 4 ejes que el Ministerio nos ha propuesto: eje de gestión, eje de convivencia, eje pedagógico, eje de seguridad y salud. A su vez, dentro de cada uno de estos ejes tenemos componentes. Hay 3 componentes por cada uno de los ejes. ¿Cuáles son estos? Administración, flexibilidad y contextualización es del eje de gestión. Participación socioemocional, vinculación e inclusión es del eje de convivencia. Pedagógico curricular, socioambiental y ciudadanía digital del eje pedagógico. Protección integral, riesgo, salud y seguridad del eje de seguridad y salud. Es importante que usted pueda hacer efectivo la declaración que tiene el documento emitido por el Ministerio de Educación y dice así: según las características y necesidades de la oferta educativa, las instituciones pueden requerir la inclusión de otro eje o componente. Es decir, que no solo nos tenemos que centrar en los 4 ejes que el Ministerio ha propuesto, podemos agregar un 5.º eje. Así también podríamos agregar componentes a esos ejes que tenemos allí. ¿Con qué finalidad? Si es que usted es una institución educativa confesional, por ejemplo, institución religiosa, y usted hace un plan estratégico solo considerando estos 4 ejes, ¿en dónde queda el eje misional de su institución? No podemos sacar a un eje tan importante como es, dentro de un contexto de una organización religiosa, su aspecto espiritual, su aspecto misional, su aspecto religioso del PI. Tengo que incorporarlo. Si es que es una institución militar, no puedo sacar del PI su formación militar. Por lo tanto, yo tengo la posibilidad, porque me permite el instructivo, de agregar otros ejes para poder también hacer el diagnóstico y trabajar sobre esos ejes. Ahora, ¿qué debemos construir en el PI? Esto es muy sencillo. Primero, tenemos que hacer un diagnóstico institucional. Luego de hacer el diagnóstico institucional, que en este caso va a estar en función de los ejes que hemos planteado y los componentes a su vez, hacemos el diagnóstico institucional, luego construimos el propósito, que en este caso, para las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales, debemos crear la visión.
porque según el artículo 101 del reglamento a la LOEI, las instituciones deben crear la misión y la visión. En un PI o en un plan estratégico es importante definir una visión a 4 años. En este caso, el ministerio nos pide a 4 años, podrían variar en otras organizaciones, pero para instituciones educativas del Ecuador es a 4 años. Plantea su visión. Ahora, una vez que tengo la visión, de la visión necesitamos generar los objetivos estratégicos para esos 4 años. Después de haber definido los objetivos estratégicos para esos 4 años en función de la visión, necesito ahora generar los objetivos operativos para ser ejecutados cada año. Y dentro de los objetivos operativos, para que eso aterrice en acciones concretas, necesito elaborar un plan de mejora. Finalmente, el último instrumento de gestión es el Código de Convivencia. El Código de Convivencia es un documento público en el que se plasman acuerdos y compromisos que constituirán las directrices que rigen a la comunidad educativa. El objetivo es llegar a acuerdos para tener un enfoque restaurativo y superar el modelo punitivo que antes regía en las instituciones. Es importante que el Código de Convivencia contenga todas las normativas y las acciones que se deban tomar en caso de haber algún incumplimiento a esas normativas. Recuerdo en una de mis experiencias, mientras estaba de rector en una institución, caminaba por los pasillos junto a un técnico para poner unas cámaras de vigilancia. Y de repente pasé por un curso y afuera del curso habían 3 estudiantes sentados en el piso. Cuando yo llegué les pregunté qué hacían allí, si el resto de compañeros estaban en clase. Y ellos me dijeron que su profesora les había sacado de la clase porque se habían comportado de manera indisciplinada. Enseguida yo bajé hasta la inspección y le pregunté a la inspectora que si ella sabía sobre este particular. Y ella me dijo, sí, sucede que la profesora ya les tiene advertidos a ellos que si se portan mal, van a tener que salir del aula y sentarse afuera de la puerta de esa aula hasta que termine clase. Hay prácticas que, más allá de que sean buenas o malas, hay prácticas que los docentes podemos asumir con el afán de mejorar la disciplina, pero que si no están contempladas en el Código de Convivencia, usted puede tener un problema de índole legal. De esta manera hemos mirado los 3 instrumentos de gestión que tenemos que elaborar. Pero ¿cómo construir estos instrumentos? Yo voy a darles algunas recomendaciones. La primera, lea los pasos a seguir del módulo que usted quiera construir. Luego usted vaya a leer el documento gobernanza, el documento participación o técnicas de participación y el documento seguimiento y evaluación. Esa es la manera como usted va a poder entender cómo tiene que construir. La manera fácil es a través de los manuales de procedimientos que en este caso Qualys Educación hemos creado. Un manual de procedimiento en donde se establecen todas las actividades, quién es el que tiene que desarrollar y qué formatos debe utilizar. Una vez que hayamos terminado, no tenemos que olvidar la importancia del seguimiento, la evaluación y el control de estos documentos. Por eso, en Qualys Educación hemos creado un software que nos permite hacer este seguimiento y control de la planificación estratégica. Allí usted tendrá todas las actividades que el plan educativo institucional contempla, con la particularidad de que está automatizado de tal manera que usted podrá tener de manera visual el progreso. Si usted tiene un objetivo estratégico para alcanzar una visión a 4 años, necesitamos saber en el segundo año en qué porcentaje de implementación está ese objetivo estratégico. Por otro lado, ¿cómo se relaciona o cómo se vincula el PI con la gestión por procesos? Usted sabe que según los estándares de calidad educativa, dentro de la dimensión gestión administrativa hay un estándar que dice, cuenta con procedimientos académicos y administrativos. La importancia de tener procesos bien establecidos dentro de una institución educativa nos facilita para que esos procesos estén apuntando a la planificación estratégica. No puede estar separado los procesos operativos normales de los objetivos estratégicos planteados en el PI. Debemos vincularlos y para eso debemos tener un buen sistema de gestión de calidad. Para finalizar, quiero dejar la frase del filósofo de la administración, Peter Drucker, y dice:
Una estructura organizativa pobre hace el buen trabajo imposible. No importa lo bueno que son las personas. La frase de Peter Drucker se refiere a la importancia de tener una estructura organizativa efectiva en una organización. Drucker enfatiza que aunque las personas pueden ser talentosas, competentes individualmente, si la estructura organizativa no está bien diseñada, los esfuerzos individuales no podrán traducirse en resultados exitosos. Por eso, les invitamos a que usted saque el provecho máximo que tienen estas herramientas. No los mire como un documento que hay que crearlo para satisfacer una normativa legal o para cumplir con el Ministerio de Educación. Mírelo como una herramienta que le va a ayudar en la consecución de su visión y en la generación de una verdadera calidad educativa. Somos Qualis Educación, consultores para la calidad educativa.